Bien, seguimos en Vía Pública, presentamos a nuestro próximo invitado, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, un placer tenerte aquí en Vía Pública. Muy buenas Bienvenido. noches. Y vamos a hablar de la reforma al sistema de salud. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una encuesta bien interesante dentro de la encuesta nacional de salud que siempre hace la Universidad Andrés Bello, pero adelantan el capítulo de lo que se trata la percepción de la ciudadanía con respecto a reformar FONASA, reformar ISAPRES. Y de hecho, tú me corriges si tengo mal el dato, el 68% de los chilenos quiere que FONASA y las ISAPRES mejoren en este gobierno, no esperan una reforma integral. Se hace una división acá, ¿no? Eso es lo que uno podría entender. Absolutamente. Mira, yo creo que la opinión pública en general tiene una muy buena percepción de lo que en definitiva le está pasando. Y lo que quieren ahora es menos discusión ideológica y más resolución a los problemas que están viviendo, tanto en el FONASA como en la ISAPRES. ¿Por qué hago esta precisión? Porque nos hemos enredado como sector durante más de una década ya en modelos de atención muy claros, muy redondos, muy terminales, ya en las cuales no hemos podido ponernos de acuerdo y no avanzar en reforma. Entonces la gente lo que nos está diciendo es, saben, corríjanme los problemas ahora, tanto en FONASA como en la ISAPRES, y una amplia mayoría. Segundo, cosa que la gente está señalando y está reconociendo, es no queremos que ni desaparezca el FONASA ni desaparezca la ISAPRES. Ya. Una amplia mayoría. ¿Ya? Y una amplia mayoría de la gente de FONASA dice, no queremos que desaparezca la ISAPRES. Y también una amplia mayoría de la gente de las ISAPRES no quieren que desaparezca FONASA. ¿Y qué quieren? Porque se ha hablado, por ejemplo, de esa gran ambición de generar un sistema universal. Sí. Esta fusión entre ISAPRES y FONASA. No, es que un sistema universal puede tener varias acepciones. Una acepción es la integración, pero la segunda es que funcionen coordinadamente. En otras palabras, que en definitiva en ambos exista, por ejemplo, un plan de salud universal. Es un tema. Hoy día el plan de salud universal está instalado para ser aprobado en la ISAPRES. La pregunta es, ¿por qué no en el FONASA? ¿Y por qué no? ¿Ya? Yo creo que en definitiva, porque la autoridad política todavía no se atreve. ¿Ya? Pero en definitiva están dadas las condiciones. ¿Qué significaría a nivel político y a nivel técnico finalmente y práctico este plan universal? A nivel financiero. Financiero, que es clave. A nivel financiero el temor que hay. Ya. Pero en definitiva no se trata de que hoy día le digan a la gente, mire, a partir de mañana usted va a tener el mismo plan de salud que de ISAPRES. Pero sí se puede dar una transición de 4 o 5 años. Hoy día el nivel de gasto de FONASA versus las ISAPRES es un nivel de gasto que está cada día aproximándose más. Fíjate que en los últimos 13 años, que también hemos medido el gasto en salud y hemos medido la productividad en salud, el gasto en salud en el sector público ha crecido en un 9,8% al año, ¿ya? Promedio anual, 13 años. Al año. Y en el caso de la ISAPRES, un 6 punto y algo. Por lo tanto, se están acercando los gastos. Entonces, están dadas las condiciones. Segundo, ¿qué es lo que quiere la gente? Tener la libertad de moverse. Y tener la libertad de moverse de tal manera que gente... De un sistema a otro. De un sistema a otro. Y dentro del sistema privado, ¿sí? La gente no quiere estar cautiva, ni en un lado ni en el otro. Por lo tanto, lo que está diciendo, y un porcentaje muy amplio, cercano al 70%, está diciendo, ¿sabes? Nosotros queremos tener grados de libertad para movernos. Quiero un segundito ahí, Héctor, con la cautividad y esta búsqueda de la libertad, finalmente, de poder optar a lo que yo quiero y yo necesito, lo que finalmente me conviene. Porque uno podría, a rajatabla, decir, en las ISAPRES es por las mismas ISAPRES, por las mismas aseguradoras de salud privada, que finalmente se da esta cautividad con todos los elementos de discriminación, con todas las, más que falencia, los pecados que tiene el sistema de ISAPRES, que justamente desde la reforma que se presentó en la administración de Emilio Santelices se estaba buscando solucionar, luego con la llegada de Jaime Mañalich se cambia el proyecto. La indicación sustitutiva finalmente no podía ser constitucional, un tema más bien de trámite legislativo. Eso por la ISAPRES, pero por FONASA, justamente la cautividad de las personas es si yo quiero estar en la ISAPRES, pero ahí ya más viene por un tema de la poca libertad o poco margen que da el sistema, no los actores del sistema. La gente lo que quiere es mayor amplitud para poder escoger entre distintas alternativas de atención. Eso como una cosa relevante. Lo segundo que la gente busca es básicamente una mayor oferta a lo largo y mayores coberturas. Eso es lo que la gente dice cuando se... Cada vez menores precios. Pero por supuesto, ellos
normalmente esta pregunta uno la hace con distintos niveles de precio para poder medir la sensibilidad. De tal manera que nosotros lo que vemos a igual precio, hay un porcentaje muy alto de gente, más de un 40% que estaría dispuesta a cambiarse. Entonces ahí viene el segundo tema, ya que en definitiva los dos ministros últimos han planteado restricciones para el movimiento desde FONASA a ISAPRE, que técnicamente tiene alguna justificación, pero sin embargo, desde el punto de vista político es inaceptable. Pero la justificación ha sido financiera. Financiera, estrictamente. Se habla de financiera. un gran éxodo de cotizantes de FONASA que pasarían a la ISAPRE. Cosa que es cierta si es que se hace de manera abrupta. Nuevamente, no se trata de que de la noche a la mañana a la gente se le diga, usted ya se va a cambiar a partir de mañana, se cambia a las ISAPRE. Ya, ese camino sería mortal, pero también es mortal decirle a la gente, mire, usted si se quiere cambiar al ISAPRE va a tener selección médica al ingreso, pero los que están en la ISAPRE no la van a tener. Sí. Y además usted va a tener derecho a un 25% de cobertura del plan universal en las preexistencias, cosa que la gente que se mueve de una ISAPRE a otra no lo va a tener. Eso no es aceptable desde el punto de vista de las personas. Porque finalmente genera brechas. Claro, genera brechas. Salvo que algunas limitaciones para evitar éxodos masivos, ¿no es cierto?, que pudieran poner en peligro más FONASA que las ISAPRE, en la práctica se pudiera establecer fechas de término claros, precisos, en la propia ley. De tal manera que se dijera, bueno, durante los primeros 2 años va a haber este tipo de restricción. Al cuarto año reduce las restricciones y a partir del 5.º año desaparecen las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Y la gente. Y ahí hago la pregunta, ¿cuáles pueden ser las restricciones Las más restricciones adecuadas? pueden ser de cobertura, ya fundamentalmente, pueden ser restricciones de cobertura. Las restricciones van a ser también naturales por el precio, porque el precio del plan universal de la ISAPRE va a ser mayor que el precio que están pagando mucha gente en el FONASA. O sea, restricciones de mercado, no de ingreso. También. Porque cuando hablamos de precio, cuando hablamos de cobertura y servicio, es el mercado. Claro, es feo hablar de mercado, pero finalmente se tiene que manejar así cuando vemos que la carga financiera y el efecto financiero es justamente lo que impide mejorar FONASA y solucionar los grandes problemas que tiene la ISAPRE. Claro, y aquí lo que en definitiva hay que tener claridad es si queremos hacer la reforma de las ISAPRES para salvar las ISAPRES o queremos hacer la reforma de las ISAPRES para resolver el problema de la gente. ¿Qué tiene que ir primero? ¿La reforma del FONASA o la reforma de la ISAPRE? La reforma del FONASA. El 85% de la población está en FONASA. Está el 80% de la población en FONASA, ¿ya? Y esa es la reforma que es más importante. FONASA tiene que transformarse en un seguro público, definitivamente, con todas las características que tiene un seguro público. Y algunas cosas hay en la ley. El plan catastrófico parece como una cosa bastante interesante, un poco complejo, digamos, desde el punto de vista conceptual. Podría ser mucho más simple, podría ser mucho más sencillo, como el catastrófico que tiene la ISAPRE, que es súper sencillo. Usted gastó hasta aquí y de aquí para adelante nos hacemos cargo nosotros. ¿Ya? Un seguro así sería mucho más sencillo. Segundo, ¿ya? El FONASA, y esto ya está contemplado en la propuesta, puede mover a su gente de una clínica, de un hospital a otro o incluso a sector privado. Esa fue una de las propuestas que había hecho la reforma anterior. Entonces, en definitiva, ahí hay otra característica. Y la tercera, que tenga el poder el FONASA y la capacidad técnica para poder hacer gestión de riesgo. Ese es el tema más importante, y hacer gestión, ¿no es cierto?, de compra inteligente para poderle dar beneficio a la gente. ¿Qué le falta para esa gestión de riesgo, para ser compra inteligente, para ser más eficiente, más eficaz el trabajo? Lo más importante, le falta gobernanza e independencia del gobierno de turno. Que sea una política de Estado y no una política de gobierno. Que sea una política de Estado y una política de gobierno. Y gobernanza, que tenga una gobernanza firme, sólida, porque va a tener que negociar el FONASA, seguro público, con el sistema público de salud y va a tener que negociar con los privados. Y para eso se necesitan muchas espaldas. Autonomía. Y autonomía. Siempre cuando hablamos de autonomía en las instituciones, uno siempre levanta lo que puede ser un consejo colegiado en el Banco Central, por ejemplo. Claro, absolutamente. Siempre el gran ejemplo. Tiene que ser una cosa como esa. Tiene que ser un consejo que tiene que ser técnicamente muy sólido, pero también políticamente fuerte. O sea, que en definitiva pueda dar respuesta a las presiones que en definitiva se va a ver sometido el FONASA. Y lo otro que también tiene que ser un elemento que no lo veo en la reforma que se está discutiendo, que en definitiva la regulación ya de la Superintendencia de Salud ya también tiene que sufrir algunos ajustes. ¿Cómo está hoy la Superintendencia de Salud? La Superintendencia hoy día depende básicamente del Ministerio de Salud.
ha tenido más bajos que altos en los últimos años, ha tenido problemas serios, ¿ya? Y que en definitiva se han generado una serie de circunstancias que han sido bastante malas para el sector y que eventualmente algunas de ellas podrían haberse evitado. La superintendencia quedó más como, quizá un poco burdo la analogía, pero más como un buzón de reclamo para tomar lo que son las denuncias y muchas veces llevarlas a cabo, es verdad. Yo creo... Pero no entrará a la profundidad del sistema. Mirándola con una perspectiva de muchos años, digamos, yo creo que la superintendencia ha ido perdiendo prestancia, ¿ya? Y ha ido perdiendo peso. Esa es la prestancia y el peso que tiene que ganar. Pero ¿sabes cuál es la razón más importante? Que depende del gobierno de turno del superintendente. Y el superintendente tiene que hacer aquello que en definitiva el ministro de Salud le pide que haga. Claro, nombrado por el presidente de la República. Cierto, pero al final es el ministro de Salud. No es la única superintendencia. Claro, pero en este caso en particular, que es tremendamente importante, porque además es arbitrador en conflicto, requiere tener mucha autonomía. Y lo segundo, que también requiere tener un modelo de nombramiento mucho más independiente, que trascienda al gobierno. O sea, el superintendente debería tener, ¿no es cierto?, una ratificación, por ejemplo, por el Senado. O sea, que no dependiera solo del gobierno. Héctor, vuelvo un poquito hacia atrás. Dada la importancia que tiene FONASA, más del 80% de la población está en FONASA, ¿por qué cree usted que la discusión pública, política, mediática, si quiere decirlo, generalmente cuando hablamos de reforma del sistema de salud se centra en las ISAPRES? Porque ahí está gran parte de la población que opina, que tiene poder político. Parte de la élite. Parte de la élite. Yo creo que esa es la razón más de fondo. Y es la gente que tiene más posibilidad de reclamar y es la gente que tiene más posibilidad de hacer expresión de disconformidad respecto a lo que está viviendo. Si la gente que de las ISAPRES viviera situaciones como la que vive la gente del FONASA, ya de colas, de espera por años, ¿te puedes imaginar lo que significa desde el punto de vista de que esta élite viviera esa misma situación? Sería una cosa terrible desde el punto de vista catastrófico, lo que decían un poco los osorninos, ¿ya? De que si este problema que se produjo en Osorno se hubiera producido en Santiago, era catástrofe nacional. Y tienen razón. Si lo que vive la gente de FONASA lo viviera la gente de la ISAPRE, sería una catástrofe nacional. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, de hecho en una entrevista a La Tercera, si no me equivoco, se le preguntaba justamente sobre la reforma de salud integral del gobierno y también los cambios que ha hecho en las iniciativas, y él dijo que hay que ser, voy a parafrasear, pero que de alguna manera hay que ser realista, y le daba más énfasis a la reforma FONASA que la reforma de las ISAPRES, dando de alguna manera cuenta de que hay más traspiés, más obstáculos en el sistema de salud privado que el público. ¿Me parece bien esa mirada y que se pueda cumplir? Porque claro, uno dice, está bien que todas las cartas se pongan en FONASA, pero esto ya se ha escuchado tantas veces. Yo creo que aquí hay que avanzar en paralelo las dos reformas. Aquí hay que avanzar en reformar el FONASA, no cabe duda. ¿Ya? Yo creo que el seguro catastrófico, la idea del seguro catastrófico es una buena idea, se puede perfeccionar, se puede mejorar muchísimo. ¿Ya? En segundo lugar, hay que meterle una indicación que incorpore gobernanza en el FONASA, hay que darle autonomía al FONASA. Eso es posible hacer y yo creo que hay mayorías políticas para eso. Y en segundo lugar, respecto de las ISAPRES, hay a lo menos 3 o 4 cosas que en definitiva hay un consenso bastante transversal. Uno, que no haya discriminación por edad y por sexo. 2, que no haya selección al ingreso, que haya libre movilidad, que haya un plan universal. Son elementos centrales, donde la gente ya está de acuerdo. ¿Ya? Y en definitiva, y todos los sectores, cuando hacemos nosotros discusiones técnicas con distintos grupos políticos, ya en general, ¿y de la ISAPRE? De acuerdo. También las ISAPRE están de acuerdo en muchas de estas cosas, por una razón muy simple, porque las ISAPRE se dan cuenta de que si no se reforman profundamente, van a terminar desapareciendo. ¿Ya? Porque hoy día yo creo que están en un camino, ¿ya?, donde el modelo de negocio está agotado, ¿ya?, y el modelo de compra que están utilizando y el modelo de atención están profundamente equivocados y están fuera de los tiempos. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy bien, buenas noches. Bien, hacemos una pausa, regresamos de inmediato a una y más de Vía Pública. ¿Cuándo deja de ser especial el besito de la mañana? Es el mejor despertador del mundo.